Buenas tardes, Dios les bendice. Qué gusto estar nuevamente juntos. Buenas tardes, noches. Gracias a Dios ya no tan frías, ya está más aguantable, vamos a decir. Bueno, pues vamos a dar inicio. Sean bienvenidos. Este es un tiempo de estudio bíblico. Le hemos llamado Día de Entrenamiento y estamos viendo vida y enseñanza de Jesús. Así es que sea bienvenido y regálale una sonrisa a su hermano. Bienvenido. Y vamos a hacer una oración inicial para poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por este tiempo en el que nos permites disponer espíritu, alma, cuerpo para aprender de ti. Gracias por los hermanos que ya están aquí, por aquellos que no van a venir porque están en su trabajo, porque están tal vez en cama, Señor. Padre, rogamos tu bendición a cada uno de ellos. Rogamos en particular por Iker, que tú sigas fortaleciendo su cuerpo, que tú seas sanándole por completo, que el medicamento que está tomando haga el efecto necesario, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús. Y también a mis hermanos que estamos aquí, sé tú bendiciendo este tiempo, que tu presencia se manifieste poderosamente en nuestra vida y que abras el corazón de nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook. Y si usted es de los que repite el video, lo vuelve a poner pues en la noche o en la semana que vea, los saludamos. Bueno, mis hermanos, pues estamos viendo el séptimo periodo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya casi estamos terminándolo. Este séptimo periodo se llama el ministerio en Perea. Duró también 4 meses. Les he enfatizado que es de las últimas cosas que hizo Jesús antes de entregar su vida. Es el último viaje antes de venir a Jerusalén a entregar su vida en sacrificio por nosotros. Vimos el punto número 8, romano, que se llama el último viaje por Perea. Y la semana pasada hablamos del inciso A acerca del matrimonio, el divorcio y el celibato. Dijimos cómo el Señor Jesús habla acerca de estos aspectos y le pregunta qué dice él del divorcio. Y el Señor Jesús les recuerda cómo desde un principio no era recomendable. Mencionábamos, Dios no diseñó el matrimonio para después se divorcie, ¿no? Usted no hace un pan para echarlo a la basura, usted hace el pan para comérselo. El matrimonio está diseñado para permanecer en pareja. Entonces Jesús les contesta del divorcio y les dice no debe ser así, pero por la dureza del corazón es que se permite carta de divorcio. Dijimos solamente bajo una circunstancia es que se puede el divorcio. ¿Se acuerdan cuál es? Adulterio, bien infidelidad, repudio. Discapacidad física. Bueno, esto viene a modo de recomendación. Dice, a quienes se les recomienda no se casen o fíjense bien, una discapacidad física, ¿qué más? Una incapacidad sexual, ¿qué más? Y aquellos que se han consagrado a Dios, porque imagínense que yo no, porque yo estoy casada, pero alguna muchacha en edad casadera tiene todas sus esperanzas de que yo me voy a casar con un siervo de Dios. Y resulta que el siervo de Dios dice, sí, me parece bien esta muchacha, ama a Dios, es temerosa de él, yo creo que ella es la ideal. Pero resulta que este varón hizo voto de consagración y es algo más fuerte que él, que a lo mejor en el aspecto íntimo él no va a poder complacer a su esposa. Y eso, mis hermanos, van a ser puros problemas. Los que están casados saben de qué le hablo. No es un secreto que la mujer busca el pretexto y hasta dicen, antes de que le duela la cabeza, déle la pastilla, porque luego es el pretexto, ¿verdad? A veces no estamos en el mismo sentir. Una vez, 2 veces, qué sé yo. Pero imagínense cada vez
son problemas, o viceversa. Que la esposa busca intimidad con su esposo y el esposo dice, no, yo me estoy consagrando a Dios, yo estoy orando, ese sería un impedimento, un problema también. Entonces, bueno, eso lo vimos la semana pasada. El día de hoy, bueno, habló también del celibato, dijimos que eso es la abstinencia sexual, es lo que se les ha impuesto a los sacerdotes, que no es bíblico, y por eso vemos tanta, pues, problemas, pederastas, abuso entre, sobre todo de los niños, a lo mejor cosas que no debieran ser, se provocan a raíz de eso. Y el día de hoy vamos a ver en este mismo punto 8, el último viaje por Perea, cómo Jesús habla acerca de los niños. ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten su mano. Hermano Osvaldo, levanta. Es una broma. Vamos a ver qué tan importantes son los niños para Jesús. ¿Serán importantes? Vamos a ver hasta dónde. Mateo 19, versos 13 al 15. Por lo que veo, ustedes ya están listos, ¿verdad? Sí. Híjole, yo me quedé atrás. Mateo 19, versos 13 y 15. A ver. ¿Quién lo tiene y le quiere dar lectura fuerte? A ver, hermano Suárez. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Gracias. Vemos, mis hermanos, que el Señor Jesús está aparentemente en un tiempo de reposo, ¿verdad? En un tiempo accesible, y vienen y se acercan. Fíjense, dice que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Quién presentó a esos niños? Los papás, los vecinos. Los papás. Primero vienen los papás. Ven que Jesús está tranquilo y dice, Señor, ¿puedes orar por mi hijo? ¿Puedes orar? Sí, yo también. Ay, sí, también este niño. Vienen los papás y los presentan a Jesús, a los niños, entonces, para que pusieran las manos sobre ellos. ¿Y qué pasa? Los discípulos les reprenden. ¿A quién reprenden? A los papás. A los papás. Vienen los discípulos y dicen, ¿no saben lo que el Señor manda aquí orando por niños? No, háganlos para allá. Los niños ¿cómo son los niños, mis hermanos? Inquietos, traviesos, preguntones. ¿Sí les tocado eso? ¿Por qué? Y ya le dicen, ¿por qué? Por él. ¿Por qué? Bueno, chamaco, ¿verdad? A veces son imprudentes, ¿verdad? A mí me tocó en una ocasión, tenía yo una maestra que usaba brackets, maestra de la Biblia, usaba brackets. Y ella bien inspirada, y una niña se para, chiquita, se para, levanta la mano y todos dijimos, ay, que la niña quiere aportar algo. ¿Qué pasó, fulanita? Y dice, ¿por qué tienes esos hierros aquí? Nada que ver. La maestra nada más se ríe y la mamá regaña a la niña, ¿verdad? Y pareciera que los niños interrumpen, pareciera que los niños están de más, pareciera que nomás están distrayendo. Pero fíjate, eso es lo que dice uno. Fíjate lo que piensa Jesús. Dice Jesús, verso 14, pero Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Él dice, no, fíjate, los discípulos reprenden a los papás. Ay, no sea imprudente, señora, llévese a su niño. Y Jesús reprende a los discípulos, el imprudente eres tú, deja que los niños vengan. Mis hermanos, tenemos que traer a los niños a Jesús. Así es. Ahorita. Porque la realidad es que tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo desafortunadamente por un problema.
violencia, robo, alcoholismo, drogadicción, infidelidad, abandono, soledad, ansiedad, tristeza, desesperación, etc. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si desde chiquitos hubiésemos aprendido las Sagradas Escrituras? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si desde chiquitos nos hubieran dicho, mijo, eso no se agarra, eso no es suyo? Mijo, no sea contestón. Mija, obedezca a sus papás. Mijo, cuando se case, usted tiene que ser el proveedor de su casa. Mija, cuando se case, usted tiene que hacer el quehacer en su casa. Mire, el matrimonio es algo santo. ¿Qué hubiera sido, mi hermano? Bien diferente. Y no quisiéramos nosotros eso para nuestros niños. Claro, que sean instruidos en la palabra. Pero fíjate, algo clave es, dijimos, ¿quién acercaba a los niños? ¿Quién los presentaba? Los papás. ¿Quién los reprendía? Los discípulos. ¿Y quién tiene entonces la autoridad para traer a los niños? Jesús. Los papás. Los papás, porque, bueno, yo no voy a dejar a Juan que se venga solo en el camión. Yo debo traerlo. Y fíjate, dice el verso, la parte, a ver otra vez, verso 14, Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. No se lo impidan. ¿Quién le puede impedir a los hijos venir a Jesús? Los papás. Mire, ahorita, gracias a Dios no nos ha tocado el caso, creo, pero hemos atendido jóvenes en años pasados y los jóvenes apasionados por Cristo, en las reuniones, en las células, en las oraciones, en los cultos y participando en la alabanza, en la dirección de culto, etc. Pero hacían, no son perfectos, le contestaban al papá, a la mamá, hacían algo malo y los papás, ¿saben qué le decían? Pues de castigo, no vas a ir a la iglesia. Los muchachos venían, es que hable con mis papás, no me quieren dejar venir a la iglesia. ¿Cómo que no te quieren dejar? No, es que me castigaron, me dijeron que no iba a la reunión de jóvenes. ¿Y por qué? Es que bajé las calificaciones. Y ahí teníamos que hablar y encontrar el equilibrio, porque el joven no podía decir, ay no hombre, aunque saque puros 5, pero yo alabo a Dios. No. Si tú vas a alabar a Dios, debe ser desde tu casa. Que tus papás digan, mi hija, mi hijo no tiene pretexto para que yo no lo apoye. No me da ninguna excusa para que yo no le dé permiso. Ya, a ver, su cama, bien. Su ropa, bien. Las calificaciones, bien. En la casa me obedece. ¿Cómo no? Lo voy a dejar que vaya. Pero de verdad, mis hermanos, hemos visto que muchas veces los papás le estorban a los hijos. ¿Saben cuál es el problema? Que al rato los jala el mundo, los hijos ya no quieren venir y ahí viene el papá. Pastor, visita a mi hijo, invítenlo, es que ya no quiere. Claro, si de chiquitos no les inculcamos, mis hermanos, de rato no se queje porque lo hemos visto. El mundo, mire, se come a nuestros hijos. Y yo entiendo que va a haber ocasiones en que el chiquillo se revela. Ay, no, yo no quiero. Ay, me aburro. Ay, es que la oración, no, hombre, me da sueño. Sí, de nosotros depende hacérselos atractivo. Algo que les llame su atención para que ellos se sientan parte. Porque, mi hermano, si no, el mundo, miren, la tecnología, la música, todo lo que hay, se roba a nuestros hijos. Vemos entonces que hay un momento en el que Jesús dice, tráiganos, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quiénes es el reino de los cielos? Bueno, se dice de los niños, pero yo quiero que sepáis. Se cree que cuando un niñito muere, se va al cielo, porque era un niño. Pues le tengo noticias. Cuando niños, adultos, jóvenes, ancianos,
tenemos ya conciencia, ya se nos toma en cuenta. Porque no me va a decir que no es cierto que hay niños bien maldosos, bien agresivos. Tienen su mente por lo mismo, de que no han sido inculcados en la palabra, pero le dan la vuelta a uno. Y uno hasta se espanta, oye niño, ¿y de dónde sabes eso? Mis hermanos, cuando ellos ya tienen esa conciencia, no es de que tengo 13 años, me muero y me voy a ir con Dios. No. Ya vas a dar cuenta por todo lo que hiciste y en base a que somos salvos, haber recibido a Cristo. Esa es la salvación. Pero va a haber niños en las congregaciones que vienen porque mamá los trae y ellos no han tomado una decisión. Por eso no basta nada más traerlos. Ay, pastor, ore por mi hijo. Maestra, el domingo le toca a Viri. Maestra, Viri, ay, enséñale usted de la Biblia. Le toca al hermano, enséñale usted de las parábolas. No, eso no nada más es aquí, es desde la casa. Entonces, mis hermanos, ¿por qué dice que seamos como niños? El verso 14 nos habla que de ellos es el reino y nos recomienda que seamos entonces como niños. ¿Cómo? Con fe. Un niño todo nos cree. Para un niño su papá es un superhéroe. Él piensa que el papá no hombre puede cargar el edificio completo. Y si su papá le dice que sí, el niño dice, mi papá me dijo que me iba a llevar al parque. Y a veces la mamá viene, mi hijo, ya sabes cómo es tu papá, a veces llega cansado. No, mamá, no, él me dijo, ¿verdad? Ellos creen, ¿qué más? Son sinceros. Dicen un mal dicho, no sé, que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. No se vaya usted, ya mamá, como que hueles feo, chamaco. Ellos dicen lo que piensan, son sinceros. Mis hermanos, los niños, si se acercan a Jesús, es con un corazón sincero. ¿Qué más? Humilde. Los niños son sencillos, ellos no son pretenciosos. Algunos sí, conforme van creciendo, ya van desarrollando eso. Pero su naturaleza infantil no son pretenciosos, son humildes y son sencillos, sí. En otro pasaje de la Escritura, el Señor Jesús confronta a los discípulos y le dice, aquel que no se hace como un niño, no verá el reino de los cielos. Entonces no solamente a los niños, nuestros hijos, sino como lo que está diciendo los ejemplos que dice mi esposa, un niño es sensible, un niño es una esponjita, y nosotros nos debemos de hacer como niños, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esa inocencia nuevamente porque Él nos ha perdonado nuestros pecados y de ahí parte de que ahora somos nuevas criaturas. Entonces toda esa malicia que yo traía antes de mi viejo hombre, ahora en Cristo, le decía ahorita a Vanessa, hace un borrón y cuenta nueva para yo tener la mentalidad de Cristo y poder vivir como un niño inocente, un niño manejable, un niño obediente. Si usted manda a sus hijos son obedientes, de acuerdo a como tú los moldees y el ejemplo que tú les des. Pero sí. Sí, es importante, de verdad, sobre todo los que tenemos ahorita nuestros hijos en control, porque no siempre se puede. Llega un momento en el que ya no se puede. Ahorita todavía podemos sacar la vara y darle sus 3 o 4, pero hay un momento, hay después un tiempo en el que ya no se puede. Entonces, aprendamos, mis hermanos, y seamos como estos niños, en esa inocencia, en esa sencillez, en esa fe, en esa humildad para acercarnos a Jesús. Vamos a ver el inciso C de este punto 8, último viaje por Perea, es acerca del joven rico. Y esta lectura la encontramos en Mateo 19, versos del 16 al 30, es continuación de lo que estamos viendo. Entonces, ya estamos ahí, ¿cierto? Vamos a darle lectura. Comenzamos con mi hermano Osvaldo, mi hermana Vicky, mi hermano Santiago. Después, la mesa de Viri, Vanessa. Después, el pastor, mi hermano Alfonso, mi hermano Fidel
conchita y si alcanzamos a dar otra vuelta, pues se la damos. ¿Sale? ¿Estamos todos listos? Sí. Vamos a ver, dice la palabra de Dios. El joven dijo, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo, mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Amén. Mis hermanos, fíjense que estamos viendo la historia de este joven rico, que yo digo que no era tan joven, pero bueno, acuérdense que el subtítulo no es inspirado por Dios, ¿verdad? Aquí el subtítulo nos dice que el joven rico, y así se le ha conocido. Le digo que no era tan joven porque él solito venía y se acercó. Pues ya era un hombre, a lo mejor unos 35 años, así es que los que tienen 35 nada más se sienten tan chavitos, ¿eh? Bueno, mis hermanos, dice esta porción que viene este hombre y se acerca, vemos que muestra un interés y se acerca con Jesús para hacerle una pregunta, la pregunta del millón. No sé si alguna vez usted se hizo esta pregunta, si antes de conocer a Cristo, de acercarse a nuestro Señor, usted había pensado, bueno, ¿qué necesito para ganar la vida eterna? ¿Qué necesito? Se acerca y le pregunta. ¿Qué vemos de este joven cuando hace la pregunta? Muy interesante. Él reconoce a Jesús como maestro. Reconoce a Jesús como maestro, como alguien importante que le puede resolver su duda. Fíjense que él pudo ir a preguntarle a su papá, a sus amigos, a alguien. Cuando usted y yo tenemos una duda, por ejemplo, de medicina, ¿con quién va usted? Con el doctor. ¿Con el médico? ¿No va a ir con el señor que anda barriendo aquí afuera? A él le va a preguntar, oiga, ¿cuándo pasa el camión de la basura? ¿Verdad? A quien hace comida, oiga, ¿qué le pongo a
Pero este joven, este hombre, pregunta acerca de la vida eterna y se dirige a Jesús. Pero aunque es bueno su admiración, queda limitada a verlo solamente como maestro. No le dijo como algunos otros, tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿cómo puedo heredar tu reino? No, él le habla de los cielos. Entonces era importante para este hombre Jesús, pero no tanto. Bueno, ¿qué más vemos con este hombre que se acerca? Fíjate que él cree que haciendo cosas, él puede ser salvo. Él piensa que hay algo que él puede hacer para ser salvo. Porque le dice, se acercó y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él está confiando en sus fuerzas, en sus obras. Y dice, ¿cómo le hago para tener vida eterna? ¿Cómo le hago? Entonces Jesús lo escucha y verso 17 le pregunta, ¿por qué dices que soy bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Pero si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. Porque hasta entonces ellos se regían por la ley. Y le dice, ¿cuáles mandamientos? Y le hace Jesús un resumen. Bueno, pues honra a tus padres, no adulteres, no robes, no digas mentiras, ama a tu prójimo. Y el muchacho, el joven, el hombre le dice, oh, eso yo ya lo hago desde hace mucho. Eso, pan comido. ¿Sería verdad? Dice, vamos a ver qué más dice Jesús. El joven le dijo, esto lo hago desde mi juventud, ¿qué más me falta? Algo me falta. Y dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y me llama la atención que este muchacho se puso triste. Pero no se puso triste porque dijera, ay, es que tengo que seguir a Jesús. Ay, es que pues es bien temprano y me he comido. Se puso triste porque tenía mucho dinero. ¿Esa fue su tristeza? ¿Alguna vez usted se ha sentido triste por traer 1,000 pesos en la bolsa? ¿No, verdad que no? Y le llegó el aguinaldo y ya está bien triste. Ay, ¿qué tiene? Me llegó el aguinaldo. No, este muchacho se puso triste porque tenía mucho dinero. Y ese fue su lamento. ¿Y sabes cuál era el mandamiento principal que estaba deshonrando? El primero, amar a Dios. Él amaba más esas riquezas. Ahora, aquí no estamos para señalar al pobre muchacho rico. ¿Tú qué amas más que a Dios? ¿Qué es aquello que el Señor nos pide y nos duele? Y decimos, ay, sí, lo que quieras menos el dedo chiquito, Señor. ¿Sabes qué? A veces pasamos situaciones difíciles que Dios permite porque nos está probando. Nos está probando, a lo mejor nos ha cambiado el trabajo, a lo mejor nos ha negado, no sé, ya tenía los puntos para tu casa y a la mera hora no salió. Ay, pero ¿por qué? A lo mejor el Señor nos está probando. Y podemos nosotros venir como el hijo, como el joven rico y decir, Señor, yo guardo los mandamientos, yo voy al templo, yo oro, yo canto, hasta dirijo las alabanzas, hasta le enseño a los niños, todo eso lo hago. Mi hermano, debemos hacer conciencia de que Dios, el joven ya lo había dicho, maestro bueno, él es bueno. No había algo que no debía estar dispuesto a darlo. Y te repito, a veces es fácil desde este lado decir, ay, qué
malo el muchacho. ¿Cómo no seguía a Jesús? Pues que tenía que vendiera sus cosas. Pero cuando somos nosotros, ay Señor, y ya puede surgir para nosotros más fácil un pretexto. Vemos entonces que este joven no había obedecido el primer mandamiento. No había obedecido el primer mandamiento. ¿Qué más vemos, mis hermanos? Que Jesús, lo que hace Jesús cuando le dice a él, a este hombre, de sus riquezas, lo que él está haciendo es resaltando su estorbo del joven. El joven dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar? Y él le dice, bueno, los mandamientos. Eso yo ya lo hago. Ah, bueno, pues vende todo. Porque cuando él le contesta a Jesús, yo lo hago todo. Eso está fácil, eso ya lo hice. Jesús se da cuenta, no porque no lo supiera, él lo sabía todo, pero él se da cuenta de que no había obedecido plenamente el mandamiento, y entonces Jesús resalta ese inconveniente y le dice, ah, ¿ya lo hiciste todo? Sí. Ok, pues vende lo que tienes. Ah, no. Jesús resalta el estorbo que tenemos en nuestra vida por diferentes medios. Sí, repito, si es el trabajo, el Señor te lo va a resaltar y te va a hacer de alguna manera que te des cuenta que el trabajo no puede ser la prioridad en tu vida. Con esto no estoy diciendo que no trabaje. No. Hay que trabajar, dice la palabra de Dios. Podemos empezar a tener conflictos maritales. A lo mejor esa pareja para mí está haciendo ese conflicto, ese estorbo, no porque el marido o la mujer estorbe, sino que yo no he consagrado mi matrimonio a Dios, no le he dado el primer lugar a Él. ¿Qué más vemos, mis hermanos? Jesús usa una hipérbole. Hipérbole es una palabra que se usa, o una forma de literatura que se usa para exagerar las cosas. Y dice Jesús, es más fácil cuando le preguntan, dicen los discípulos, ay Señor, pues qué difícil es ser salvo. Tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mi dinero, tengo que dejar mis gustos. Entonces Jesús usa una hipérbole y les dice, pues es más fácil que un camello. ¿Sí conocen los camellos? ¿De qué tamaño estarán los camellos? 2 metros. 2 metros. Dice verdad, 2 por 4. Dice que el que él tenía era de 2 por 4. Mis hermanos, los caballos imponen un camello, yo creo que son 2 caballos, ¿sí?, trepados. Y dice esta hipérbole, es más fácil que un camello así de grandote pase por el ojo de una aguja. Planera. Dicen, hubo un tiempo en el que corrió esta teoría, que en Jerusalén había entradas como, imagínese usted como la mitad de la puerta, pero por ahí no podía pasar libremente un camello, y que a esas puertas se les llamaban agujas, ojo de aguja. Dicen, yo ni fui, a mí ni me consta. Lo que sí sé es que lo que Jesús estaba diciendo, lo que para ustedes parece imposible, para Dios todo es posible, hasta atravesar un camello. Sea una aguja de puerta, o sea una aguja lanera, o sea una aguja de Shakira, Dios lo podía hacer. Pero ¿qué les estaba enseñando? Que definitivamente no era el hombre rico, sino el poner el corazón en otra cosa que no sea Dios, lo que impide que alguien entre al reino de Dios. Si tú y yo ponemos algo antes, incluso un hijo, a veces un enfermo, yo puedo acercarme a Dios porque tengo un familiar enfermo y mi oración es, Señor, sana a mi hijo enfermo, a mi esposo enfermo, y cúralo, Señor. Y ya que el Señor me hace el milagro, me alejo, me olvido a Dios. No. Por eso dice,
cualquiera que ponga su interés en cualquier cosa, en este caso fue el dinero, en cualquier cosa menos en mí, es imposible que entre en el reino. Pero para Dios, nada es imposible. ¿Qué más vemos? Que para Dios todo es posible y que da una promesa para aquellos que le servimos. Fíjese cómo los discípulos en el verso 25, los discípulos oyeron esto y se asombraron en gran manera diciendo, entonces ¿quién puede ser salvo? Jesús los mira y les dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, Señor, nosotros sí hemos dejado todo y te hemos seguido, y para nosotros ¿qué tienes? ¿Que no ves que allá afuera hay un montón de pecadores? Mira, Señor, mis vecinos ni quieren saber nada de ti, mis amigos no quieren ni que ore por ellos, pero yo sí, ¿y a mí qué me vas a dar, Señor? Y Jesús le dijo, de cierto les digo que esta es la generación en la que el Hijo del Hombre, Jesús les dijo, de cierto les digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar. ¿Sabes qué? Cada que tú le entregas a Cristo tu tiempo no es en vano. Cada que tú dejas la cama para venir a congregarte no es en vano. Cada que tú le dices no a algún placer, a algo, no es en vano y tenemos recompensa. Dice, cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierra por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más, sin contar la vida eterna. Dice, y aparte la vida eterna. ¿Será poco la recompensa que Dios nos da? No, mis hermanos. Nunca es poco, al contrario. Él lo ve. A lo mejor el pastor no se da cuenta, a lo mejor tu esposa no se da cuenta, pero Dios todo lo ve. Y a Él nada se le escapa. ¿Amén? Pues vamos a dejarle hasta aquí por cuestión de tiempo. Te recuerdo que estamos viendo también discipulado. Así es que dejo el tiempo al pastor. Prepara tu cuaderno. Ahí dale la vuelta, organízate para continuar con el discipulado. En lo que va abriendo su cuaderno, mis hermanos, estamos en el cuarto paso, que se llama mi relación con Cristo en su muerte. Mi relación con Cristo en su muerte. Vamos en el tercer subtema. ¿Puedes apoyar ahí? Nos quedamos la semana pasada en el tercer subtema, el bautismo, símbolo de mi muerte al pecado. Y la Escritura nos enseña dos clases de bautismos, ¿verdad? Y ayer, la semana pasada, les estaba compartiendo el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Ahí Pedro, cuando está en su discurso en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, ¿por qué es en el Espíritu primero? Primero es el bautismo en el Espíritu y luego es el bautismo en agua. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, que fue lo que les compartí la semana pasada. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. Cuando uno se arrepiente de todo su corazón y hay un arrepentimiento que es genuino, entonces viene Dios a nuestra vida, Él entra a nuestra vida y inmediatamente nos bautiza con el Espíritu Santo. Él nos sella con el Espíritu Santo por ese arrepentimiento genuino que nosotros hacemos en nuestra vida cuando le confesamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Entonces, cuando tú hiciste esa oración de fe y te arrepentiste de todos tus pecados, fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y ya en el camino vamos siendo enseñados y vamos obedeciendo a las ordenanzas, ¿verdad? Y una de las ordenanzas es el bautismo en agua. Entonces aquí Pedro le dice, arrepentíos, y luego ¿qué le dice? Y bautícense,
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, pero el don del Espíritu Santo es inmediatamente desde que entra Cristo a nuestra vida. Desde que yo le abro la puerta de mi corazón a Él entra, Él me sella y ahora el Espíritu Santo me toma como una morada. Ahorita lo que estamos viendo en Efesios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces inmediatamente recibimos el bautismo en el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo en nuestro espíritu, somos sellados por el Espíritu Santo y tenemos ese regalo de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, una de las citas que estamos viendo en este cuarto paso es Mateo 28, 19, ¿verdad? Miren, el Señor Jesús, cuando Él hizo discípulos, esos discípulos todavía no habían nacido de nuevo. Todavía no habían nacido de nuevo. Caminaban con Él y aprendían del Maestro, pero todavía no habían tenido no habían sido sellados por el Espíritu Santo. Ellos seguían al Maestro, pero dudaban en el camino. Ellos a lo que se sujetaban era a la ley, a los mandamientos. Y dice la Escritura en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos. Entonces el Señor Jesús hizo discípulos y estos discípulos fueron bautizados en el río Jordán, ¿verdad? Pero ahí en ese bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Ese bautismo que estaba dando Juan Bautista, un bautismo de arrepentimiento de sus pecados, pero todavía no habían sido sellados ellos por el Espíritu Santo. Por esa razón, mi hermano, ellos negaron a Jesús. Ya cuando en el libro de los Hechos fueron sellados por el Espíritu Santo, les dice Jesús: y recibiréis poder y me seréis testigos. Cuando ellos reciben el don del Espíritu Santo, ellos ya nunca más negaron a Jesús. Ellos le entregaron su vida hasta la muerte y ya nunca más lo negaron, porque ahora ellos habían entendido que eran propiedad de Dios. Cuando uno no entiende esto, mi hermano, cuando uno no tiene el regalo del Espíritu Santo, uno sigue siendo su propia propiedad. Uno sigue haciendo lo que uno quiere. Pero cuando uno entiende que ahora tenemos un Señor y un Salvador, ahora ya no mando yo, ahora Él manda a Él en nuestra vida. Entonces, así como ese joven rico, muchos le seguían a Jesús, pero no todos habían nacido de nuevo, genuinamente. Ellos tenían el concepto de la ley, obedecían los mandamientos, pero de acuerdo a sus conveniencias. Es lo que decía ahorita mi esposa: ¿usted está dispuesto a entregarle su vida totalmente a Cristo? ¿Usted está dispuesto a despojarse de todo lo que Dios le ha dado? Porque lo que usted y yo tenemos, Dios nos lo ha dado. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nada más que nosotros lo hacemos posesión nuestra y pensamos que lo hemos obtenido por nuestras propias capacidades. Es que esto yo lo obtuve por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dedicación, sí, pero todo eso Dios te lo dio. Él te dio la vida, Él te dio las fuerzas, Él te dio el entendimiento, Él nos dio todo. Cuando yo reconozco que Él es el dueño de todo y Él me da todas las capacidades, todos los talentos, entonces yo digo: Señor, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de todo y por ti soy, por ti vivo, por ti me muevo y soy. Entonces, mis hermanos, nosotros no somos nada. Dice el Señor Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, entonces aquí llegamos a este punto, mi hermano. Ya les compartí un poco lo que es el bautismo en el Espíritu, pero retomando otra vez el bautismo en agua, vemos que es un paso de obediencia. Si usted lo entendió bien en su corazón, usted dio ese paso de obediencia al ir a las aguas y ser bautizado en las aguas.
Y esto es meramente un simbolismo que representa muerte, sepultura y resurrección, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Acompáñenme a Romanos capítulo 6. Vamos a ver esta cita. Romanos capítulo 6. Versículo 6, versículo 3 y 4. 6, 3 y 4. Es capítulo 6, versículo 3 y 4. Entonces el bautismo en agua es meramente un simbolismo que representa muerte, sepultura y resurrección. Y aquí Pablo lo aclara y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Al Señor Jesús, cuando lo crucificaron, lo crucificaron en un madero, ¿verdad? Luego lo bajaron y lo sepultaron. Lo sepultaron. Y al tercer día, ¿qué? Resucitó. Entonces dice Pablo: ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, cuando nosotros somos bautizados en las aguas, somos sepultados en las aguas? ¿Verdad? Somos sepultados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Yo me estoy declarando muerto a mis delitos y pecados ya. Yo estoy evidenciando delante de la iglesia que ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Y que yo he muerto a esa vida pecaminosa, a esa vida de mi viejo hombre, porque ahora yo tengo una nueva naturaleza. Y yo he nacido como una nueva criatura, he sido sellado por el Espíritu Santo, he sido bautizado con el don del Espíritu. Amén. Entonces, dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando salimos de las aguas, estamos ya ante la iglesia, y la iglesia te da cuenta que tú estás cumpliendo con pasos de obediencia y que tú ya estás saliendo para andar en una vida nueva, muy bien. Entonces, mi hermano, desde que recibimos a Jesucristo debemos morir al pecado para siempre, ¿sí? Desde que recibimos a Jesucristo debemos de morir al pecado para siempre, porque una de las formas para recibir a Cristo es arrepentirnos genuinamente. Ahora, el bautismo no nos salva. Lo que nos salva es cuando nos arrepentimos genuinamente. Amén. Entonces, desde que recibimos a Cristo debemos ya morir al pecado. No voy a morir al pecado cuando me bautizo. Ese es un paso de obediencia donde estoy dando testimonio a la iglesia que ahora yo ya a partir de ahí empiezo a vivir una vida nueva, ¿verdad? Bueno, por así decirlo, porque a partir de que recibo a Cristo yo ya soy una nueva criatura. Yo empiezo a vivir una vida nueva y por consecuencia, como yo ya vivo una vida nueva, entonces me bautizo. Entonces empiezo a ser obediente a las Escrituras. A las Escrituras. El Señor Jesús, mi hermano, fue a las aguas. Cuando Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán, un bautismo de arrepentimiento. Y Él va a las aguas y cuando viene a Juan lo ve y dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es al que yo les hablaba. Y luego te queda Juan sorprendido y le dice a Jesús: bautízame. Y Juan le dice: espérate, bautízame tú a mí. No, porque es necesario que así se cumplan las Escrituras. Y mi hermano Juan, Jesús se bautiza en un bautismo de arrepentimiento. Él tenía pecado. Lo que está haciendo Jesús es identificarse con toda la humanidad pecaminosa.
Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Él, siendo bendito, se hizo maldito por nosotros, mi hermano. Y por esa causa yo debo de estar muy agradecido, porque al que le tocaba morir literalmente era a mí y no a él. Mas sin embargo Él se puso por nosotros, porque nosotros no éramos capaces de podernos salvar por nosotros mismos. Entonces Él murió. Entonces Él fue el Cordero que fue ofrecido como sacrificio, un sacrificio de hoy y para siempre, ¿verdad? Entonces, cuando recibo a Cristo, yo recibo ese sacrificio que Él hace por mí, reconozco mi pecado, muero a mi pecado y empiezo a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. El bautismo es un acto público, mi hermano. Por eso lo hacemos públicamente delante de los hermanos, invitamos. Las ocasiones en las cuales ustedes se han bautizado, gloria a Dios, mi hermano, porque nos hemos atrevido a ir a las aguas, pero no a una tina, a una alberca. Nos hemos ido a las aguas allá. Tenemos tanta naturaleza, tantos recursos, y hemos ido a Tamazopo, hemos ido a la Media Luna, y los que han ido son testigos, y los que están alrededor también son testigos. Entonces hacemos un bautismo público, donde la demás gente se da cuenta de lo que estamos haciendo. Y algunos de los que están ahí alrededor, que van a divertirse, resulta que también son hijos de Dios. Y se acercan y ven lo que estamos haciendo y le estamos dando la gloria a Dios con nuestra obediencia. ¿Verdad? Hay quienes hacen eso y después siguen haciendo lo mismo que hacían en su vida pasada. Bueno, es que cuando no hay un entendimiento claro de lo que tú estás haciendo, es lo que yo estaba compartiendo el martes acerca de la perseverancia. Cuando uno no tiene un entendimiento claro, mi hermano, de lo que está haciendo, de lo que está aprendiendo de parte de Dios, o si está teniendo un entendimiento claro y lo está aprendiendo pero lo está ignorando, pues me vale. Yo sigo viviendo como a mí me da la gana. Aunque Dios me habla todos los domingos, todos los martes, los miércoles, los días viernes, no me interesa lo que Él diga. Yo, al fin de cuentas, yo decido como yo quiero. Entonces estoy ignorando lo que Dios dice y lo estoy haciendo una burla. Entonces, mi hermano, por eso les digo, el bautismo no te salva. Nada más estamos declarando que estamos viviendo una vida nueva y lo tenemos que hacer bien. Porque la gente que nos mira alrededor, está nada más al pendiente. ¿A qué horas grito? ¿A qué horas maldigo? ¿A qué horas digo cosas que no convienen? Bueno, yo tengo así como un pensamiento. Y conozco gente que se ha bautizado hasta 5 veces. Ajá, sí. Fíjate, 5 veces, dice Pocho. Yo cuando me bauticé, yo crecí en una casa de vida, como mi testimonio, y cuando me bauticé, mi hermano, lo hice en la iglesia bautista de aquí de San Luis. Y eso porque me invitó una hermanita y me costó mucho trabajo llegar ahí. Aunque nosotros éramos bien hábiles, porque allá en la Ciudad de México recorríamos la ciudad completa. Y entonces aquí cuando llegamos, la verdad, con todo respeto, se me hizo muy pequeña esta ciudad. Pero me costó tanto trabajo llegar a ese punto de reunión. Y cuando llego, pues ahí todos los domingos bautizan. Por eso se llama iglesia bautista. Y llego, ¿y quién se quiere bautizar? Y yo, pues, como presumiendo, porque la hermana, ¡yo! Pero sin entendimiento. En la casa no se me había dado a mí una instrucción de acuerdo al bautismo. La casa de vida, mi hermano, tiene instrucción de parte de Dios, pero no una instrucción completa. Entonces ahí pues aprendíamos lo que nos enseñaban de acuerdo a su conocimiento, pero no había una enseñanza completa, no habían esas bases doctrinales. Entonces me bautizo a la locura, a la emoción, y la verdad ese bautismo para mí, ya más adelante me di cuenta, ya entendiendo lo que dice la Escritura, y dije, no, eso que hice no es válido, lo voy a volver a hacer. Yo mismo me puse el tache
pero ya cuando lo volví a hacer lo hice con el entendimiento. Pero imagínate, mi hermano, hay personas que a cada rato están recibiendo a Cristo en su corazón. Lo más tremendo, pasen al altar los que no han recibido a Cristo, y el que tiene 5 o 10 años pasa. Pues entonces, ¿qué está sucediendo en su vida? Y vive una vida doble, ¿verdad? Aquí es uno y allá afuera es otro, ¿verdad? Aquí se pone la del santo y allá trae la del Blue Demon, la de 1000 máscaras. Entonces, mi hermano, no hay un arrepentimiento genuino todavía en él porque no hay entendimiento. Entonces, aquí venimos a ser instruidos para poder tener el entendimiento que Dios nos da. Entonces, cuando obedecemos al mandato de Dios para tener una identificación completa con Cristo. Fíjate, en 1 Corintios 10:2, dice la palabra que todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en Moisés. Eso es lo que estábamos compartiendo el día martes, de cómo ese pueblo, mi hermano, fue rescatado de su esclavitud de Egipto y Dios les abrió la puerta a su libertad, abriéndoles el mar rojo. Les abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco, pero al pasar, dice la escritura que en 1 Corintios 10:2, si me acompañas, dice la escritura: ¿quién lo tiene ya que me haga favor? ¿Qué dice? Que lo tenga, léalo por favor. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ajá. Cuando cruzan el mar, cuando van cruzando, y todos en Moisés fueron bautizados. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué sucede aquí, mi hermano? Que Dios les abre la puerta a su libertad, y esto significa que al pasar por el agua, el pueblo de Israel, cuando pasan por el agua, todos se identifican con Moisés, todo Israel se identifica con Moisés, como tú y yo nos identificamos con Cristo en su muerte. El pueblo se identifica con Moisés y estaban ellos muriendo de su estado de esclavitud para poder vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. Mi hermano, en apariencia, porque realmente, mi hermano, el pueblo pasó, pero no entendió nada. ¿Por qué? Porque traían una mentalidad de esclavos. Tanto así, mi hermano, que los padres murieron en el desierto por su desobediencia, por su rebeldía, porque no habían entendido nada. Y ahí, si lo leen, ahí más adelante dice, y todas estas cosas fueron como un ejemplo para que no nos suceda a nosotros, porque ellos murieron postrados en el desierto. Entonces ellos no entendieron nada y siguieron siendo desobedientes, tenían un corazón rebelde, una mente de esclavos. Y por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que tener hoy la mente de Cristo y poder. Yo no voy a hacer nada si no hay entendimiento. Yo tengo que pedirle a Dios: Señor, revélame, porque no voy a hacer, no voy a tomar un voto a la ligera de hacer las cosas, ¿verdad? Cuando hay un claro entendimiento, uno es bien dócil, porque uno se vuelve como niño, y de ellos es el reino de los cielos. Un niño, mi hermano, es inocente, porque le está creyendo a un Dios verdadero. Un niño te cree a ti. Si tú quieres niño chiquito, usted te cree a ti. Y cuando tú lo decepcionas, mi hermano, lo defraudas, él va a crecer y se va a acordar de eso que tú le prometiste. Y yo me acuerdo que un día mi padre me prometió y nunca nos cumplió. Y luego se vuelven a repetir los mismos patrones. Mi hermano, si tú le prometes a un niño, cumple. Entonces, aquí podemos observar eso. Y en 1 Pedro 3:21, acompáñenme a 1 Pedro 3:21. Miren, yo le doy gloria a Dios porque
Ustedes que a mí me tocó bautizarles, yo vi un corazón de entendimiento. Lo hicieron de todo corazón. Y mi hermano, cuando uno lo hace de todo su corazón, sucede algo en su vida en ese momento. Sienten algo especial de parte de Dios en su vida. Yo no sé tú, por eso les preguntamos cuando salen de las aguas, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia con Dios? Mi hermano, yo he escuchado testimonios donde se han bautizado varones en los ríos y está nublado y de repente se abre una nube y cae un rayo de luz. O sea, qué bendición de parte de Dios. O sea, Dios se glorifica de una manera tan especial, mi hermano, porque para Él esto es importante. Entonces, mi hermano, yo me estoy declarando libre delante de Dios y delante de los hombres. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y ahí está entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, no quitando las inmundicias, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, mi hermano, porque ciertamente, aunque yo vaya a las aguas, sigo siendo humano y sigo pecando. Y sigo teniendo tentaciones, concupiscencias, deleites que le gustan a mi carne. Y de vez en cuando, aún estando en Cristo, le doy vuelo a la hilacha. ¿Sí o no? Mire, mi hermano, ¿cómo le damos vuelo a la hilacha? A lo mejor usted ya no se va a tomar, usted ya no se va a drogar, pero a lo mejor todavía ve un poco de pornografía, un poquito nada más. O, bueno, los que salieron de esa condición. Otros, hasta por estar comiendo demasiado. Porque todo lo que le dé satisfacción a tu carne, ¿verdad? Ya en sobremanera así exagerada es pecado. Entonces uno está, dice la palabra de Dios que el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Entonces, mis hermanos, aquí, pues esto, el bautismo no quita las inmundicias de la carne, no las quita, sino trae una aspiración de una buena conciencia hacia con Dios. Uno se siente bien con Dios porque dice, he obedecido. Pero en la medida que tú vas entendiendo la palabra de Dios, tu obediencia va creciendo más, tu fe va creciendo más, y tú vas, cuando menos te acuerdas, mi hermano, tú ya dejaste a tu viejo hombre kilómetros atrás. Y cuando menos te acuerdas también, mi hermano, otros te vienen siguiendo. ¿Por qué? Porque ahora tú eres un canal de bendición. Ahora tú te vuelves un instrumento poderoso en las manos de Dios para traer a otros a Cristo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al punto número 4 de mi relación con Cristo en su muerte. El punto número 4 es ¿cuál es la forma del bautismo? ¿Cuál es la forma del bautismo? ¿Cuál es la forma del bautismo? La intención de Dios, mi hermano, es que en cada uno de sus hijos nuestra fe no sea una fe secreta. No sea una fe secreta. Mire, mi hermano, qué bonito cuando tú educas a tu hijo y tu hijo, a donde quiera que entra, se comporta de acuerdo a la educación que tú le diste. ¿Sabes qué, mi hermano? Eso a ti te exalta como padre, como madre. Qué bonito, mi hermano, cuando nosotros en Cristo no somos de la secreta. ¿Verdad? Dios no quiere que tú andes, que te pregunten, oye, ¿tú eres cristiano? Tú le vas a decir, no soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero tú lo has dicho. Porque para la gente, mi hermano, una persona llamada cristiana es una persona diferente, se conduce diferente,
habla diferente, ¿verdad? Nosotros nos llamamos culturalmente cristianos, pero realmente la Escritura dice que somos hijos de Dios. Nada más que ese lenguaje no lo entiende el mundo, ¿sí? Pero tú sí lo entiendes. Bueno, cuando te digan, tú eres cristiano, tú lo has dicho. O sea, tú lo estás diciendo. No uno lo anda diciendo, yo soy cristiano, y se comporta como cristiano. ¿Por qué? Porque tiene una fe secreta, ¿verdad? Tiene una fe secreta. Tú vas ahí, ay no, yo no. Yo lo tengo de mentira. No, yo voy allí. ¿Y aquí qué hacen ahí? Pues leemos las Escrituras, ¿verdad? Oramos, platicamos con Dios, aprendemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, mi hermano, somos un testimonio al mundo del poder de Cristo, y esto cambia la vida de un pecador. Según Mateo 28, 19, ¿cuál es la forma del bautismo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No nos vamos a pelear, ¿verdad? Porque aquí en Pedro dice, arrepentidos y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo. Pero yo cuando les he bautizado, yo aplico lo que dice Mateo 28, 19, ¿verdad? Por cuanto te has arrepentido de todos tus pecados, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma del bautismo. ¿Cuál es la condición para bautizarse, mi hermano? ¿Cuál es la condición? Vamos a Hechos capítulo 8, 26 al 40. No lo voy a leer completo, mi hermano, porque ya lo tienen. Ahorita lo que estoy haciendo es darle un repaso a lo que usted ya tiene anotado, a lo que no tiene anotado, para que lo anote y pueda enriquecer sus notas. Muy bien. Hechos 26 al 40, 8, 26 al 40. 8, 26 al 40. Dice la Escritura que Felipe, uno de los 7 diáconos, fue levantado por un ángel. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, obedeciendo, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y él volvía en ese carro sentado y leía el profeta Isaías. Pero él no entendía lo que estaba leyendo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías, dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, pues si hubiera alguien quien me enseñare. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este. El profeta Isaías ya había profetizado la muerte de Cristo en la cruz. Dice, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando le explica todo esto Felipe, hay un entendimiento de lo que Cristo hizo por el etíope. Hay un entendimiento claro y hay una sed de obedecer a Dios. Hay una sed, respondiendo el eunuco dijo en el 34 a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Mira, el Señor Jesús vino y Él vino, nos enseñó, nos instruyó. Ahora yo soy uno de sus discípulos, ¿ya? Su gloria me alcanzó. Hemos recibido el amor de Dios a través de su Espíritu Santo, pero antes de eso Él murió en una cruz
para perdonarnos de nuestros pecados. Y eso fue lo que profetizó Isaías. Entonces este hombre, mi hermano, dice ahí en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En esa enseñanza que le da Felipe, le está diciendo, arrepiéntete y bautízate. Y cuando ve el agua, el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es la condición para bautizarse? Lo vemos en el verso 37. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. ¿Cuál es la condición para bautizarse? Creer de todo mi corazón. No creer por emoción. Porque yo ese día que me bauticé, lo creí, pero por emoción. No había un entendimiento claro de lo que estaba haciendo. Ahora, mi hermano, el Felipe le dio una instrucción así rápida, no sé cuánto tiempo se tardaron, pero le instruyó de una manera que él lo entendió. Que él lo entendió. Todo lo que te estoy diciendo de acuerdo a las Escrituras, si lo crees de todo tu corazón, no dice ahí, pero yo creo que el eunuco dijo, ahora tengo entendimiento de lo que me dices. Ahora tengo entendimiento de lo que me dices, y por esa razón creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandando parar el carro descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la condición para bautizarse? Creer de todo nuestro corazón. No es por emoción, es tener un entendimiento claro de lo que estoy haciendo, de lo que estoy entendiendo. Amén. ¿Cómo debemos hacerlo, mi hermano? Dice en el 38. Descendieron ambos al agua. Entonces, vemos un bautismo por inmersión. Descendieron ambos al agua. Cuando ustedes fueron bautizados, descendieron al agua. Fueron sumergidos al agua, ¿verdad? Cuando subieron del agua, dice el 39, entonces dice que, o sea, que bajaron a las aguas, fue este hombre sumergido en las aguas, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Jesús. Entonces fue un bautismo por inmersión. Mi hermano, por ejemplo, si llegase una persona aquí y que de edad y que se quisiera bautizar, pero que no puede entrar a las aguas, ¿no se podrá bautizar? Sí. ¿Qué es lo más importante? Creer de todo su corazón. Entonces podemos hacer un bautismo por aspersión. Yo puedo tener una tinita de agua aquí, meter mi mano y por aspersión, ¿verdad? Porque lo más importante es que él está entendiendo en su corazón. Él está entendiendo que lo que ve Dios es el corazón, ¿verdad? Porque muchos han bautizado con todo respeto en las aguas y salen a hacer lo mismo que hacían cuando estaban en su viejo hombre. Yo digo que esas personas, con todo respeto, mi hermano, no han nacido de nuevo. Porque de verdad uno ya no es el mismo. Hoy nuestra educación es la educación que recibimos a través de sus instrucciones. Y de mí depende ser obediente, ¿verdad? De mí depende caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, hasta aquí terminamos el cuarto paso, que se tituló Mi relación con Cristo en su muerte. Ya la siguiente semana continuamos con el quinto paso, gobernando las pruebas. Muy bien. La última pregunta. Sí. Cuando usted mencionó eso de la gente, ¿verdad?, que se bautiza todo eso, se bautiza al último, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, yo tengo un entendimiento que nomás es un creyente, pero no es un nacido de nuevo. Porque hay mucha gente que es creyente, pero no ha nacido de nuevo. Sí. Entonces no ha pasado a la otra, ¿cómo se llama? Al otro escalón. Al otro escalón. Muy bien. Bueno, yo lo entiendo así. Sí, miren, no, a lo mejor no necesariamente que no haya nacido de nuevo. Bueno, dependiendo, dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Uno tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ya no se comporta como antes se comportaba.
Por ejemplo, usted, mi hermano, usted es un testimonio vivo de lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Tanto así que ahora su familia le sigue, ¿verdad? Y yo puedo caminar como hijo de Dios, pero sin entendimiento, ignorando la voluntad del Padre. Y por eso dice la Escritura en Santiago, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo... Eso es ignorar la voluntad de Dios para mi vida. Y yo puedo estar nada más convencido de mi salvación, pero no estoy declarando que Cristo es mi Señor. Ahora ya no vivo yo, Él vive en mí. Entonces yo ya obedezco. No por obligación, no porque me mandan, sino yo obedezco porque he entendido que Él es mi Señor. Y Él usa a los hombres, lo que estamos viendo ahorita en Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación de los santos. Entonces yo vengo a ser edificado por esos ministerios que Dios ha puesto en mi vida. Esos son eslabones, son escalones que Dios pone en mi vida para yo poder ser edificado y el día de mañana yo estar sirviendo a Dios en el ministerio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque esto, mi hermano, tiene que crecer, tiene que correr. La bendición de Dios tiene que correr y correr. ¿Pasa, hijo? Bueno, vamos a despedirnos de este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito y amado Dios, en esta noche le damos muchas gracias, papito hermoso, porque usted nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Hoy, Padre, podemos disfrutar de una posición espiritual. Hoy podemos poder llamarnos hijos de Dios con la frente en alto, porque ahora usted nos ha dado una posición, usted nos ha dado su bendición, Padre, y esta corre y fluye a través de nosotros, papito hermoso. Le damos a usted todo el honor y toda la gloria. Gracias por su iglesia, porque es una iglesia obediente a sus principios, a sus mandatos. Es una iglesia, Padre, que atesora en su corazón su obediencia y la lleva por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nos despedimos de este tiempo, mas no de su presencia, porque usted vive y reina en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en las redes. Nos vemos el viernes a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar conectados en oración. Dios les bendice, bendiciones.